Mateo, Mateo 16, verso 28. Mateo 16, verso 28. Ese es un solo versículo, hermano. Un solo versículo. Lo dejamos para el final, solito, porque es un versículo algo complejo. Mateo 16, verso 28. Mateo 16, verso 28. Mateo 16, verso 28. Y le daremos lectura, como estamos enseñados, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Amén. Que Dios bendiga la lectura de su palabra en nuestros corazones. ¿Por qué dejamos este versículo solito al final? Porque, bueno, tiene cierta complejidad, ¿no? Es complejo. Eh, Son de estos versos, mis hermanos, que no tienen, en que no todos los creyentes están de acuerdo en lo que quiere decir el Señor. Eh, y por eso lo hemos dejado solito para que lo podamos ver en detalle y para que, ¿cierto? Para, para también no espantarnos, hermano, ¿ya? Porque a veces nos espantamos con ciertos temas de la palabra de Dios y no los tocamos, pues. Para no espantarlos, los dejamos ahí y no los revisamos, ¿ya? Pero la idea, hermano, es que los podamos revisar y entender, hermano, que no hay cosas que son difíciles de entender. Lo importante, como dice el apóstol Pedro, ¿cierto? Que no hay que torcer la escritura. Esa es la idea. Hay cosas difíciles de entender, pero no hay que torcer la escritura, ¿ya? Como alguna gente la hace, según lo que nos cuenta el apóstol Pedro, ¿cierto? Ahí en segunda de Pedro, capítulo final. Dice, de cierto, os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Es decir, da una certeza, da una seguridad, ¿ya? Esa palabra, de cierto, os digo, ¿cierto? Es una manera también de decir amén. Efectivamente, esto es así. ¿Ah? Como que el Señor dijera, declaro solemnemente que esto va a suceder. ¿Qué es lo que va a suceder? Que hay algunos que están ahí con él, ¿cierto? Que son sus 12 discípulos, que dice que no gustarán la muerte, ¿cierto? Esa palabra, no gustar la muerte, es una forma metafórica de decir que no van a morir, ¿ya? No van a probar la muerte, no van a morir. ¿Ya? Hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Entonces el Señor dice que hay algunos que están ahí presentes que no van a morir, ¿cierto? Hasta que vean al Señor viniendo en su reino. ¿No? Sabemos que la palabra o que el título Hijo de Hombre tiene que ver con Jesucristo, ¿cierto? Viniendo en su reino. ¿Qué significa esto? Bueno, lo primero que tenemos que decir, hermano, que lo que el Señor está diciendo, que hay algunos de sus discípulos que no van a morir hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Eso es lo que dice. Que no es lo mismo que dice el versículo 27. Si usted revisa el versículo 27, dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Entonces el versículo 27 dice que el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y el versículo 28 nos dice que el Señor vendrá, o el Hijo del Hombre dice que vendrá en su reino. ¿Ya? Son dos cosas distintas. ¿Cuál es el problema del versículo 28, cierto? Porque hemos dicho que este versículo es un poco, algo complejo. ¿Cuál es el problema que nosotros podemos tener? Es que podamos tal vez entender nosotros
que la venida del Hijo del Hombre viniendo en su reino se refiere a la segunda venida, ¿ya? Que lo que está diciendo el Señor aquí se refiere a la segunda venida, ¿ya? Pero ese no es el punto del versículo, ¿ya? La segunda venida está en el versículo 27, cuando el Señor venga en la gloria de su Padre con sus ángeles, ¿cierto? Y venga, ¿cierto? Pagará cada uno conforme sus obras, ¿cierto? Esa es la segunda venida. Pero el versículo 28 no nos está hablando de la segunda venida, ¿ya? Sino que nos está hablando de que el Hijo del Hombre vendrá en su reino, que no es lo mismo y no es igual, ¿ya? Y podemos decir esto, hermano, que no es lo mismo por lo siguiente. Podemos, ¿cierto?, tener la seguridad de lo que estamos diciendo por el siguiente punto. Dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí. De cierto os digo, dice. En esto estoy seguro, que hay algunos que están aquí que no van a ver la muerte o que no van a morir hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Hay algunos, el Señor está seguro de esto, que algunos de sus discípulos no van a morir hasta que vean la gloria, ¿cierto?, del Hijo del Hombre en su reino, ¿ya? O viniendo, o perdón, que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Hay personas que están ahí con él, sus discípulos, que no van a morir hasta que esto suceda. El Señor eso lo tiene claro, ¿ah? Lo tiene súper claro. ¿Por qué? Porque sabemos que el Señor lo tiene claro, porque lo está diciendo. Pero con respecto a su segunda venida, el Señor lo tenía claro. Si nosotros pensamos, ¿cierto? Y podemos ver ahí en Mateo 24:36, con respecto a su segunda venida, con respecto a su segunda venida, el Señor, ¿cierto? Tiene cierta desconocimiento, ¿ya? Hay un conocimiento, podemos decir, eh, en su, en su naturaleza humana, ¿cierto? Que hay un conocimiento restringido, ¿ya? Entonces ahí en Mateo 24:36, el Señor dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, ¿ya? Y ahí el Señor está hablando de las cosas que van a pasar después de la tribulación, ¿ya? Entonces, lo que podemos decir, ¿cierto? Que el Señor una cosa la tiene muy clara, que algunos de sus discípulos no van a morir hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Lo que no significa que el Señor está hablando de la segunda venida, porque con respecto a la segunda venida, el Señor desconoce la fecha de su segunda venida, ¿ya? El Señor en este punto no, en su naturaleza humana, ¿ya? El Señor desconoce ese punto, ¿ya? Y lo podemos decir así, hermano, porque el Señor mismo lo dice, ¿ya? Eso solamente lo sabe el Padre. Y eso, hermano, aprovechando y colocando un paréntesis, eso nos sirve también para recordar que el Padre es una persona y el Hijo es otra persona, ¿ya? Porque recordad que andan algunos por ahí diciendo, ¿cierto?, que el Padre y el Hijo y el Espíritu son la misma persona, son una sola misma persona que actúan de manera distinta. Ahí nuevamente, mis hermanos, vemos esta diferencia en que el Padre sabe algo que el Hijo no sabe, ¿ya? Ya. Entonces, el primer punto que tenemos que ver acá es que la venida del Hijo del Hombre viniendo en su reino es una cosa, pero la venida del Hijo del Hombre, ¿cierto?, en la gloria del Padre con sus ángeles es otra cosa. ¿Ya? No es lo mismo. ¿Ya? También, ¿cierto? Eh, también podemos decir, hermano, entonces, que la venida, ¿cierto?, del Hijo del Hombre viniendo en su reino, ¿ya?, tiene que ver con un periodo anterior. Una de las cosas, hermano, que a nosotros se nos complica, y esto nos pasa a todos nosotros, hermano, y esto nosotros lo podemos ver con lo que le pasó a los judíos. Los judíos tenían claro que el Mesías iba a llegar, ¿ya?
Pero ellos, mis hermanos, entendían que la llegada del Mesías iba a traer, la llegada del Mesías iba a significar, mejor dicho, iba a significar el cumplimiento de todas las promesas que Dios le había dado a Abraham y le había dado a Israel. O sea, ellos pensaban que con la venida del Hijo del Hombre, o con la venida del Mesías, ¿cierto? Todo esto venía un cambio de época. Lo que efectivamente sucedió, efectivamente hubo un cambio de época, mis hermanos. Nosotros diríamos el día de hoy un cambio de dispensación. Por supuesto que fue así, ¿ya? Pero no en la medida que lo entendían los judíos, porque ellos entendían, mis hermanos, que los eventos proféticos, los eventos, mis hermanos, que aparecen señalados en todos los profetas, ¿cierto? Podemos destacar lo que habla Daniel, ¿cierto? Del capítulo 7 en adelante de Daniel, mis hermanos, lo que ve el profeta, ¿cierto? Ezequiel, mis hermanos, y sobre todo, hermanos, lo que tiene que ver con la construcción del templo, ¿ya? Si usted ha leído Ezequiel, mis hermanos, los capítulos finales no son muy entretenidos, a menos que usted sea arquitecto, porque Ezequiel está lleno de medidas, ¿ah? De cuánto va a medir una pared, de cuánto van a medir los pórticos, las puertas. Todas esas cosas, mis hermanos, están en detalle, y todas esas profecías los judíos entendían que se iban a cumplir con la llegada del Mesías. Pero lo que nosotros tenemos que entender, hermano, según lo que vemos en lo que Jesucristo mismo hizo e interpretó, es que no todos los eventos proféticos se suceden en un solo momento, ¿ya? Sino que hay, mis hermanos, podemos utilizar, y esto yo creo que lo he mencionado antes, la figura, para entender esto, hermanos, de el monte y el valle, ¿cierto? Si nosotros nos colocáramos, ¿cierto? Tal vez desde una perspectiva, podríamos ver un cerro y detrás de ese otro cerro o de ese monte habría otro monte, ¿cierto? Y nosotros pensamos que esos dos montes están juntos, pero si miráramos con más detenimiento y nos acercáramos, podríamos ver que los montes, ¿cierto?, están separados por un valle, ¿ah? Por un valle bastante grande. Entonces nosotros pensamos que también podemos pensar, así como los judíos, que todos los eventos de la palabra de Dios van a acontecer en un mismo momento. Pero lo que hemos visto, mis hermanos, y esto lo podemos decir así, porque así se ha desarrollado la palabra de Dios, es que hay cosas que suceden en un momento, ¿ah? Y a veces puede pasar mucho tiempo, ¿cierto? Para que para que suceda el otro evento, que tal vez estén considerados en el mismo versículo. Tal vez estén un versículo diga una cosa y el evento siguiente está en el versículo que continúa. Pero en el tiempo, mis hermanos, esas cosas no se desenvuelven de la misma manera, ¿ya? O sea, basta, hermano, tener en cuenta, ya que nos acordábamos de Daniel, ya que hay toda una controversia, hermano, y también una pelea, ¿cierto? ¿Ah? De las famosas semanas de Daniel. ¿Ah? ¿En qué semana estamos? ¿Ah? No quiero andar en ese tema, hermano. ¿Ya? Usted sabe que hay 70 semanas. ¿Ah? Entonces, ahí hay una tremenda discusión, hermano, en qué semana estamos. Yo no quisiera entrar en ese punto, pero por eso, porque no todas las cosas, hermano, suceden en el mismo instante, sino que hay cosas que van sucediendo una tras otra. Y a veces, mis hermanos, una tras otra, ese espacio de tiempo entre una cosa y la otra es bastante larga. Entonces el Señor acá, también conforme lo hacen los profetas, mis hermanos, conforme también lo han hecho los profetas del Antiguo Testamento, Él está diciendo estas cosas en perspectiva, ¿ya? Hermano, en una perspectiva en la cual nosotros vemos todos los eventos juntos, pero si nosotros nos damos cuenta, ¿cierto? Esos eventos no están juntos, no están unidos en el tiempo entre sí, sino que desde la perspectiva, así como nosotros podemos mirar un cerro, ¿cierto? ¿Ah? O tal vez, bueno, un ejemplo que ahora no, que tal vez ya algo que no existe, ¿cierto? Sería lo que pasaba con las Torres Gemelas en Nueva York. Si uno viera las Torres Gemelas, ¿cierto? Desde cierta perspectiva, podría pensar que esos edificios, ¿cierto? Que si vinieron abajo ahí el 2001, uno pensaría que esos edificios estaban juntos y pegados, ¿ya? Pero estaban separados, ¿cierto? Y había una plaza, en semana no desconozco el tamaño de la plaza, pero eran bastantes metros que la separaban. Esto es lo que está haciendo el Señor, está dando una profecía
pero desde una perspectiva, colocando las cosas en perspectiva, que a lo mejor nosotros podemos pensar, esto está todo unido, pero lo que está sucediendo en la práctica, ¿cierto?, es que las cosas se van sucediendo una tras, y ese tras es largo, otra. ¿Ya? No siempre todo va a acontecer al mismo tiempo. Entonces, lo que podemos decir entonces, que la venida del Hijo del Hombre en su reino no es lo mismo lo que dice el versículo 27, que el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. No es lo mismo. ¿Ya? Lo hemos dicho, mis hermanos, por esto de la perspectiva profética, por llamarlo así, y también porque el Señor en el versículo 28 tiene una certeza. Hay algunos de ustedes que están aquí conmigo que no van a morir hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo a su reino, ¿cierto? Pero en cambio, a su segunda venida, como vimos ahí en Marcos también aparece, en Marcos 13:32 o en Mateo 24:36, ¿cierto? Vemos que el Señor no sabe, ¿cierto?, la hora de su segunda venida. Entonces, ese solo hecho nos debe demostrar que el Señor sabe de lo que está hablando, sabe, tiene seguridad, tiene certeza, ¿cierto? Y el Señor se lo está declarando a sus discípulos. Sabemos nosotros, entonces, ¿qué es esto, mis hermanos? ¿A qué se refiere el Señor? Con que algunos de sus discípulos no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Lo que debiéramos tener en cuenta aquí, hermano, es la palabra reino, ¿ya? Es decir, el Señor viene en su reino. ¿Ya? Y nosotros creemos, mis hermanos, que el Señor está reinando. ¿Ya? El reino del Señor ya comenzó. El reino del Hijo, ¿cierto?, es algo que ya ha comenzado. La palabra reino, hermano, ahí tiene que ver con la entronización. La palabra reino tiene que ver con la majestad de Jesucristo ahora como rey. ¿Ya? Eso, mis hermanos, es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Entonces, hay algunos de los que están presentes ahí, de los discípulos de Cristo, que no van a morir hasta que vean al Señor entronizado, hasta que vean al Señor en su reino, hasta que vean al Señor gobernando. ¿Ya? Y nosotros creemos, hermanos, como hijos de Dios, que Jesús está en gobierno, que Jesús está reinando. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a tratar de ver en esta noche, que esta entronización del Señor, mis hermanos, que este gobierno de Cristo, sus discípulos lo vieron, o algunos de ellos lo vieron. ¿No? Y nosotros, el día de hoy, gozamos de esos beneficios. Nosotros gozamos de ese beneficio. ¿Cuál es el beneficio? Que el Señor Jesús está gobernando. ¿No? Nosotros a veces pensamos que este mundo lo gobierna el diablo. ¿No? A veces nosotros pensamos que este mundo lo gobierna el azar. Pensamos que este mundo, ¿cierto?, está siendo gobernado por los hombres. No, el que está en el gobierno de todas las cosas es nuestro Señor Jesucristo. ¿Será así? Bueno, veamos lo que dice la palabra de Dios. ¿Ya? Estos, mis hermanos, de alguna manera, esta entronización que nosotros, mis hermanos, no podemos decir, nosotros no hemos visto, ¿no? Es un hecho histórico, es decir, esto sucedió. ¿No? Lo que, a pesar de que nosotros no hemos visto esto, hermano, ¿ya? A pesar de que nosotros no hemos visto esto, nosotros podemos, de esto ha quedado huella, podemos decir así. ¿Eh? De esto hay ciertos indicios que esto ha sucedido. ¿Ya? ¿Y cuáles serían esos indicios, mis hermanos? Podemos colocarlo así. El primer indicio, mis hermanos, de que el Señor Jesús está reinando es primeramente que Él resucitó. El Señor Jesucristo ha resucitado. ¿Ya? Ese es el primer gran indicio. El segundo indicio, mis hermanos, de que el Señor está entronizado, de que el Señor está a la diestra de Dios Padre, y esto yo lo puedo decir así porque está en la palabra de Dios, lo podemos entrar en detalle con esta cita. También podemos decir, mis hermanos, que la venida del Espíritu Santo ahí en Pentecostés también es una manifestación, mis hermanos, de que Jesús está en el gobierno del mundo, que Jesús está entronizado. La venida del Espíritu Santo sobre la iglesia en Pentecostés, mis hermanos, es el cumplimiento de la promesa que Jesús había dicho cuando le dice a sus discípulos: a ustedes les conviene que yo me vaya para que venga otro consolador. Eso, ¿cierto?, sucede
en la fiesta de Pentecostés, mis hermanos, en el lugar que nosotros conocemos, como dice la palabra de Dios, en el aposento alto, ¿cierto? En la ciudad de Jerusalén. Y también, ¿cierto? Como otro evento, mis hermanos, del cual nosotros tenemos testimonio, por distintas citas de la palabra de Dios, mis hermanos, es que el Señor ahora en este momento está a la diestra de Dios Padre intercediendo por cada uno de nosotros. El Señor está sentado a la diestra de su Padre. ¿Ya? Esos podríamos decir que son los tres eventos, mis hermanos, que a nosotros nos demuestran que Jesús está en gobierno, que Jesús está en su reino. Y por tanto, sus discípulos, algunos de sus discípulos, vieron estas cosas. ¿Ya? Vieron a Jesús. Ahora mire, aquí puede haber cierta discusión, porque no todos están de acuerdo, no todos los, ¿cierto?, los estudiosos de la palabra de Dios están de acuerdo que estos sean los tres eventos, mis hermanos. ¿Ya? Algunos dicen solamente se refiere a la resurrección, otros dicen no, solamente se refiere a la llenura del Espíritu Santo ahí en Pentecostés, otros dicen no, solamente se refiere, hermano amado, dicen solamente se refiere a que el Señor está a la diestra de Dios Padre. Yo creo que de alguna manera, mis hermanos, estos tres eventos, yo pienso que son los tres juntos, ¿ya? Pero también, ya que este punto no es pacífico, como dijimos al principio de esta clase, también en este punto, mis hermanos, también en este punto, tiene que ver lo que el Señor les dijo, lo que va a suceder en el capítulo 17, es decir, en el capítulo 17, que es el que viene después, aunque sea muy lógico, ¿cierto? El que viene después del 16, que estamos leyendo ahora el 16, lo que viene en el capítulo 17 es la transfiguración. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, algunos de sus discípulos, vieron también a Jesucristo glorificado. ¿Ya? Y como dice el apóstol Pedro ahí en su carta, lo vieron con gloria y majestad. ¿Ya? Entonces, también vieron ellos, de alguna manera, mis hermanos, la transfiguración de Cristo tiene que ver con el anticipo para sus discípulos, ¿cierto? De estos eventos, mis hermanos, o de este gran evento, que Jesús está gobernando, mis hermanos, que Jesús está en control y que, mis hermanos, Jesús ha, mis hermanos, trastornado, ¿ah? Trastornado, ¿cierto?, los cielos y la tierra. Podemos ver, mis hermanos, nosotros, esto que hemos venido diciendo, ¿ya? Y lo podemos decir así porque está en la palabra de Dios, lo podemos decir así porque está hermano amado, en la forma también que los discípulos del Señor lo entendieron. Esto es muy importante, hermano, y cuando lleguemos sobre todo a los capítulos, hermano, que son complejos, hermano, cuando lleguemos a esos capítulos en el Mateo 24, hermano, ¿ya? Mateo 24 en adelante, hermano, son capítulos complejos, ¿ya? Pero ahí yo les anticipo, hermano, que si Dios quiere llegamos a esas lecciones, hay que aplicar el criterio de interpretación que usaron sus propios discípulos. ¿Ya? Y eso también, de alguna manera, en estos versículos, lo vamos a ver nosotros en esta noche. Por ejemplo, si nos vamos ahí a Hechos 2:32, la predicación de Pedro en Pentecostés, ¿ya? El apóstol Pedro, en una sola, mis hermanos, en pocos versículos, él declara todo lo que estamos diciendo, hermano. Hechos 2:32 hasta el 36 podemos leer, ¿ya? Jesús está en su reino, Jesús está reinando. Ese es nuestro tema, ¿ya? Y esto los discípulos lo vieron. Dice el apóstol Pedro, ¿cierto?, en su predicación, ¿ah?, después de, ¿cierto?, de la llenura del Espíritu Santo en Pentecostés, ¿cierto? Usted se recuerda esta historia, cuando los judíos que estaban ahí, muchos se admiraban y otros se burlaban, ¿cierto? Y para refutar a los que se burlaban, el apóstol Pedro se coloca en pie, ¿cierto?, con los discípulos, con los demás apóstoles, ¿cierto? Y comienza a dar este mensaje. Y dice, a este Jesús resucitó Dios, ¿ya?, la resurrección, de lo cual
todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ahí está el cumplimiento de la promesa, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Ya? Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahí, mis hermanos, en este pequeño selección que hemos hecho nosotros, el apóstol Pedro, mis hermanos, coloca estos tres eventos juntos: resurrección, crucifixión, mis hermanos, y exaltación de Cristo a la diestra de Dios Padre. ¿Ya? Entonces, es a esto a lo que Jesús se refiere, que hay algunos de los que están ahí que no van a ver, ¿cierto?, la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo en su reino. También, mis hermanos, podríamos leer Efesios 1, Efesios 1, 19. Efesios, Efesios 1, 19 al 23. Y dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Ya? Entonces, ahí nosotros también, mis hermanos, nuevamente tenemos estas tres cosas juntas, hermanos. De alguna manera, resurrección, Espíritu Santo, mis hermanos, y que el Señor está a la diestra, y está a la diestra, mis hermanos, no en una posición decorativa, sino que en una posición de ejerciendo el reino, mis hermanos. ¿Ya? También podríamos leer Filipenses 2, Filipenses capítulo 2, versos 8 y 9. ¿Ya? Este es un hermoso, algunos dicen que este es un himno, mis hermanos, ¿ya? Lo que está en Filipenses 2. Y nosotros vamos a leer una parte de ese himno ahí en el versículo 8 y 9. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Ya? ¿Cierto? Ahí, mis hermanos, nuevamente, es decir, el ver al Hijo del Hombre viniendo en su reino se refiere a estas cosas. ¿Ya? Se refiere a estas cosas. También, hermanos, podríamos, para terminar este punto, ver aquí en Hebreos 2:9, y este versículo es importante, hermano. Hebreos 2:9, porque nosotros hemos venido diciendo que Jesús está en gobierno de todas las cosas. Pero hay muchos, mis hermanos, a pesar de los versículos que hemos leído, hay muchos que niegan este punto, diciendo, bueno, Jesús no está gobernando. Pero no es lo que, y citan, ¿cierto?, lo que aparece aquí en Hebreos 2:9. Pero si nosotros lo leemos con atención, nos vamos a dar cuenta que está diciendo una cosa bien clara. Dice Hebreos 2:9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Ya?
lo que nos está diciendo el apóstol acá en Hebreos 2:9, que Jesús está coronado de gloria y de honra. Jesús está coronado. Entonces, ¿cuál es lo que trae problemas para algunos de este versículo, mis hermanos? ¿Ya? Porque si nosotros, mis hermanos, nos vamos aquí en Hebreos 2, verso 6, o sea, un poquito más atrás de donde hemos leído, hay gente que se complica con esto. Dice el apóstol, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo que es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de sus manos. Todo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, ¿cierto? Entonces, y el versículo 9 que hemos leído dice, pero, ¿ya? Es decir, lo que está haciendo el apóstol ahí está comparando. ¿Quién es el hombre para que tú le visites? ¿Ah? Le hiciste un poco menos que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Todas esas cosas, lo que está diciendo acá, mis hermanos, la cita que hace el apóstol, ¿cierto? Tiene que ver con lo que Dios le otorgó, el señorío que Dios le dio al hombre. Y no todas las cosas le están sujetas, ¿cierto? Dice, bajo sus pies. Ese es el comentario que hace el apóstol. Y el versículo 9, donde dice que Jesús está coronado, comienza con un pero, es decir, con un contraste, con una comparación. Vemos al hombre, que ha sido hecho un poco menos que los ángeles, al cual Dios le dio señorío, pero no todas las cosas se han sujetado bajo sus pies, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, ¿ya? A este Jesús, que también fue hombre, ¿cierto? Ahora, pero a él está coronado de gloria y de honra. ¿Ya? Entonces, no, mis hermanos, no es que las cosas del Señor no se le hayan sujetado. No es que las cosas, mis hermanos, no es que haya en este mundo algo, haya, mis hermanos, un agente, por decirlo así, ¿cierto? Un agente libre, ¿ya? Sino que todo está sujeto bajo el poder del Señor. ¿Ya? Que Dios nos ayude, mis hermanos, ¿cierto? Y, por supuesto, ya que estamos aquí en hebreo, mis hermanos, también, ¿cierto? Aquí también está en Hebreo 1, verso 3, hermanos, también. En Hebreo 1:3, mis hermanos, dice, el cual, hablando del Hijo, hablando de Jesucristo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Ya? Entonces, el Señor está en gobierno, mis hermanos. ¿Ah? Entonces, estas cosas, mis hermanos, que para nosotros, esta entronización del Señor, ¿ah? Que nosotros, que es algo, un evento que nosotros no hemos visto, nosotros tenemos evidencia de estas cosas por su resurrección, ¿ya? Y el apóstol Pablo, ¿cierto?, dice que si Jesucristo no hubiera resucitado, van a ser nuestra fe. O sea, la resurrección de Cristo para nosotros es fundamental, ¿ya? Vemos esto, mis hermanos, por el cumplimiento o por el derramamiento, ¿cierto?, del Espíritu Santo sobre la iglesia. Y, mis hermanos, este hecho poderoso que el Señor está a la diestra de Dios Padre, ¿cierto? Y esto también nosotros lo podemos confirmar, no solamente por la cita que hemos visto, hermanos, sino también por la famosa y por la hermosa cita, mis hermanos, de la predicación de Esteban, cuando está sufriendo un martirio, mis hermanos, y él, mis hermanos, en su hermosa predicación, mis hermanos, él dice, y veo, ¿cierto?, veo a Dios y a la diestra, ¿cierto? Veo al Hijo del Hombre, ¿cierto? Veo sentado, al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Dice que él lo ve, ¿ya? Entonces,
tenemos este maravilloso testimonio, hermano. Y podríamos seguir dando cita con respecto entonces a este hecho tan maravilloso que Jesús está en el reino, mis hermanos. Y esto sus discípulos lo vieron. Ahora, esto, mis hermanos, estamos nosotros haciendo referencia, mis hermanos, que Jesús está en el reino, mis hermanos. Nosotros lo podemos ver. O sea que el Señor es recibido arriba en gloria, de alguna manera lo profetizó Daniel, y vamos a tener que ir a Daniel, mis hermanos, Daniel capítulo 7. Y yo también me estaba acordando de un salmo, ese debe ser el Salmo 21. Me estaba acordando de un salmo. Me estaba acordando de un salmo, pero se me olvidó. Hermano. Sí, aquí está. Ya. Vamos entonces con Daniel 7, hermano. De ahí, del versículo 13 en adelante. ¿Ya? Esta recepción del Señor, mis hermanos, en la gloria. Dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Ya? Y esta figura, mis hermanos, del Hijo del Hombre, que es aquí donde se coloca, mis hermanos, aquí donde Jesús la cita, de aquí, este es el gran tema, mis hermanos, que tiene Daniel. Todas las visiones que ve Daniel, ¿cierto? Los sueños que tiene Nabucodonosor tienen que ver con este varón, con el Hijo del Hombre, que nosotros sabemos que es Jesucristo. También sobre esta entronización, mis hermanos, que es algo que nuestros ojos no han contemplado. ¿Ya? Esto es algo que sucedió en la gloria, en la eternidad del Padre, ¿cierto? También me acordaba ahora, mis hermanos, de este salmo, el Salmo 24. ¿Ya? También es importante este dato, hermano, que lo tengamos en cuenta. O sea, de esto hay testimonio de Jesús en el reino, de Jesús en su majestad, ¿ya? De Jesús en la gloria, mis hermanos, en que está el día de hoy. Hay testimonio en muchas partes de la Escritura. Salmo 24, verso 7 en adelante. Salmo 24, 7 en adelante. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. ¿Ya? Entonces, ahí también vemos, mis hermanos, ¿quién es este Rey de Gloria? ¿Ah? ¿Por qué el salmista, mis hermanos, podría preguntarse, ¿quién es este? ¿Ah? Si se supone que uno siempre hace la referencia, mis hermanos, que en el Antiguo Testamento se hace referencia a Jehová, nosotros generalmente pensamos en el Padre, ¿ya? Pero déjeme decirle que no, ¿ah? Que hay muchas referencias de Jehová, pero con respecto al Hijo, ¿ah? Y esta es una de ellas, mis hermanos. ¿Quién es este Rey de Gloria? ¿Quién es este que viene? ¿Ah? ¿Quién es este que las puertas eternas, mis hermanos, se tienen que abrir de par en par para que entre este Rey de Gloria? Es este Jesucristo, mis hermanos, que ha muerto, que ha satisfecho, mis hermanos, la ira del Padre, ¿cierto? Y, mis hermanos, que ha vencido a la muerte, ¿ya? Recuerden, mis hermanos, que la muerte ya no tiene ningún poder. Nosotros no le podemos tener miedo a la muerte porque el Señor la venció, ¿ya? Él le dice a la muerte, muerte, yo seré tu muerte. ¿Ya? Y por eso el apóstol Pablo, acordándose de esa profecía, dice, se olvida, es la muerte en victoria. Ya no hay lugar a la muerte. Ahora, si nos volvemos a acordar, mis hermanos, de Daniel 7:13, ¿cierto? Él dice que vio a uno
a un hijo de hombre que viene a ser anciano de día y le hicieron acercarse. ¿Ya? Y que este hijo de hombre, ¿cierto?, viene con las nubes del cielo. Y aquí en las nubes del cielo. Y por supuesto, esta referencia, a lo mejor usted ya sabe a dónde voy a Hechos capítulo 1. ¿Ya? ¿Cierto? Hechos capítulo 1 que nos cuenta la ascensión de Jesucristo, ¿cierto? Y ahí en Hechos capítulo 1, verso 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. ¿Ah? Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, ¿cierto? Ahí sabemos, dice, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Es decir, lo que une, mis hermanos, el Salmo 24, Daniel 7, mis hermanos 13, lo que nos cuenta ahí está comenzando aquí en Hechos capítulo 1, cuando el Señor en una nube es ascendido, mis hermanos, y eso es lo que ve después Daniel, mis hermanos, cómo Jesucristo llega ante el trono del Padre, y es lo que el salmista ve, mis hermanos, cuando dice que las puertas del cielo, ¿cierto?, eternas, no pueden resistir, mis hermanos, y tienen que abrirse de par en par para recibir a este Rey de Gloria. Entonces, para volver, mis hermanos, al texto de esta tarde, este Jesucristo o este Hijo de Hombre viniendo en su reino, ¿cierto?, se refiere a esto. ¿Ya? De esto es lo que nosotros, mis hermanos amados, tenemos testimonio. ¿Ya? De esto es a lo que se refiere. ¿Y por qué dice algunos? ¿Por qué son algunos? Porque no todos vieron esto. ¿Ah? Lo primero, mis hermanos, el discípulo que se perdió todos estos eventos, mis hermanos, el ser testigo de la resurrección, el contemplar el cumplimiento de la promesa, mis hermanos, del Espíritu Santo, y el tener la certeza y la seguridad, mis hermanos, de que el Señor está a la diestra de Dios Padre, eso, mis hermanos, Judas Iscariote no lo vio. ¿Ya? Judas Iscariote no tuvo conocimiento de esto. Así que ahí hay uno que ya esto no lo vio. Porque dice, algunos de ustedes, no todos van a ver esto, sino que algunos, ya está excluyendo a Judas, mis hermanos. También podemos decir, mis hermanos, con respecto, mis hermanos, a la resurrección en sí, mis hermanos, el que se la perdió también fue Tomás. ¿Ya? Tomás no estuvo ahí, mis hermanos, cuando el Señor se le aparece a sus discípulos en su cuerpo resucitado. ¿Ah? Y él tiene que decirme, si yo no colocar mi dedo, ¿cierto?, en su mano, o si no colocar mi brazo en su costado, yo no voy a creer. Él después, mis hermanos, vio al Señor en otra aparición que él tuvo. También, mis hermanos, ya que hemos hablado, porque hay un punto crucial también para nosotros, hermano, que es el derramamiento del Espíritu Santo, ¿cierto? Y ese derramamiento del Espíritu Santo, sabemos que no solamente fue para el pueblo de Israel, sino que también para nosotros, que utilizando las palabras de la Biblia somos considerados gentiles. ¿Ya? Y en este punto, mis hermanos, este traspaso, ¿cierto?, de la frontera religiosa, por decirlo así, que significaba Israel, a que el Evangelio y la llenura del Espíritu de Dios llegara a los gentiles, esto, mis hermanos, por ejemplo, Jacobo, el hermano de Juan, tampoco lo vio, porque tempranamente, mis hermanos, fue decapitado. ¿Ya? Entonces, vemos, mis hermanos, que efectivamente, algunos no vieron todas estas cosas. ¿Ya? Algunos no las pudieron apreciar en su plenitud, pero otros sí, y antes que ellos murieran, ¿cierto? Antes que ellos sufrieran la muerte, estas cosas sucedieron. Que en esta noche, hermano amado, el Señor nos bendiga entonces para ver que la palabra del Señor Jesucristo se cumple. ¿Ya? Esto se cumplió. ¿Ah? Es decir, esta profecía que Cristo dijo, algunos de ustedes no van a morir hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo en su reino, es algo que se cumplió. ¿Ah? Aquí no hay un enigma. ¿Ah? Aquí no hay, mis hermanos,
¿cierto? Una situación, no hay una contradicción, sino que esto se cumplió. ¿Ya? Y también, ¿cierto? Y volviendo un poco atrás, en esta palabra algunos, también tenemos que decir, hermano, que en este algunos, como decíamos antes, hubo un anticipo en la transfiguración, porque la transfiguración de Cristo, mis hermanos, no la contemplaron los 12 discípulos, sino solamente 3, Pedro, Jacobo y Juan. ¿Ya? Ellos son los únicos 3, mis hermanos, que suben con el Señor, como dice el apóstol Pedro después, subieron al Monte Santo, mis hermanos, y vieron al Señor transfigurado. ¿Ya? Podemos nuevamente reiterar este punto, mis hermanos, que esto se ha cumplido. ¿Ya? Ahora, nosotros, desde este lado de la historia, de alguna manera, y acostumbrados, tal vez lamentablemente, a estas cosas, uno dirá, pero esto, o sea, este conocimiento, ¿de qué me sirve? De que el Señor esté en gobierno. Bueno, déjeme decirle que son cosas, hermano, que si esta entronización de Jesucristo no hubiera sucedido, la palabra del Evangelio no hubiera llegado a nosotros. ¿Ya? Y las cosas para nosotros hubieran seguido estando igual. ¿Ya? Yo quisiera, volviendo a la cita, mis hermanos, porque una de las cosas cuando comenzamos este estudio dijimos, los discípulos vieron estas cosas, vieron al Hijo del Hombre en su reino, y nosotros estamos gozando de sus beneficios. ¿Ya? Y quisiera compartir con ustedes ahí lo que nos señala Hechos capítulo 11, hermano. Esta lectura va a ser un poco larga, hermano. Hechos capítulo 11, y después vamos a hacer otra lectura un poco larga ahí en Efesios capítulo 2. Hechos capítulo 11 es un capítulo muy importante porque es el capítulo, mis hermanos, en que el apóstol Pedro informa a la iglesia de Jerusalén lo que sucedió en la casa de Cornelio. ¿Ya? Dice así, Hechos capítulo 11 del versículo 1 en adelante. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajada del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en la casa de un varón quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, y él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Ya? Y esto, mis hermanos, es producto, ¿cierto?, de que el Señor Jesucristo está en el trono
Y él prometió, es necesario que yo me vaya para que venga otro consolador. ¿Ah? Va a venir un espíritu, ¿cierto? El Espíritu Santo, ¿cierto? Que los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. ¿Ah? Y este Espíritu Santo, mis hermanos, es el que entró en los varones que estaban con Cornelio, mis hermanos, y fueron siendo personas romanas, siendo personas gentiles. Ellos recibieron, no siendo judíos, ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo, mis hermanos, y la gente, hermanos de Jerusalén, los hermanos de la iglesia de Jerusalén quedaron sorprendidos diciendo, pero de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para la vida. O sea, es esto que para nosotros a lo mejor es tan común, hermanos, nosotros tenemos que entender que nosotros estábamos lejos de todas estas cosas, estas promesas del Señor no eran para nosotros. Quisiera también leer, compartir con ustedes Efesios capítulo 2. De ahí del versículo 1, mis hermanos. Efesios capítulo 2, verso 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, aquí quiero que me preste atención, los gentiles erais llamados, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mi hermano, ese era su caso y ese era el mío. ¿Eh? Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿No? Y vino y anunció las buenas nuevas de paz y a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Ya, hermano amado? Entonces, mire, el cumplimiento, hermano, de la promesa del derramamiento del Espíritu Santo es la que a nosotros nos ha abierto este acceso, mis hermanos, a ser parte de la familia de Dios. ¿Ya? ¿Cierto? Como dice el versículo 14 del capítulo 2, ¿cierto? Que hemos leído, ¿cierto? Que ya no hay dos pueblos, mis hermanos. ¿Ah? Ya no hay Israel y los gentiles, sino que ahora somos todos un solo pueblo, ¿cierto? Que podemos decir el verdadero Israel de Dios,
que podemos decir que es la iglesia, ¿ya? De eso, mis hermanos, esto es posible porque Jesús está en el gobierno y en el trono, mis hermanos, y el Señor está en reino, en el gobierno de todas las cosas, ¿ya? Y esto, mis hermanos, mire, lo primero, ya que el apóstol Pablo en este capítulo 2 ha hecho mención a los pecados. Nosotros a veces, tal vez, mis hermanos, olvidamos este punto y como que lo pasamos por alto. Que el Señor, mis hermanos, que Dios a nosotros nos haya perdonado nuestros pecados es una gran cosa, ¿ya? Es decir, mis hermanos, que podamos decir, como dice Romanos 8, verso 1, ¿cierto? Que para los que están en Cristo Jesús, para los que creen en Jesús, para los que están en Cristo Jesús, ya no hay condenación, es una gran cosa, hermano, ¿ya? Porque el castigo, el pecado lo ha llevado Jesús, el castigo del pecado lo ha llevado Jesucristo, ¿ya? Entonces, hermano, fíjese, sí, yo en la tarde me acordaba, hermano, ¿se acuerda usted cuando Aarón y María hablaron, ¿cierto? Y murmuraron contra Moisés. ¿Se acuerda usted, cierto? ¿Y qué es lo que hizo el Señor con María? Cuando salió al encuentro, ¿cierto? En una nube y habló con los tres hermanos, ¿cierto? Y María, hermano, quedó con lepra, ¿ya? Y Moisés tuvo que interceder por ella y le tuvo que rogar al Señor que la sanara, ¿ya? Y el Señor lo hizo, ¿ya? Pero le dijo el Señor, pero dijo, si su padre la escupiera, ¿no se sentiría avergonzado? Obvio que sí, ¿cierto? Entonces le dijo, déjala que quede fuera del campamento 7 días, ¿ya? De alguna manera, mis hermanos, una cosa que a lo mejor nosotros como cristianos evangélicos hemos perdido, mis hermanos, es este concepto de la penitencia, ¿ya? ¿Cuál es la ventaja de ese concepto de la penitencia, mis hermanos? Es que las personas tienen, o sea, mis hermanos, podemos sentir en nuestro cuerpo físico la aflicción, ¿ah?, por el pecado cometido. Pero solamente, bueno, no quisiera entrar en ese punto, lo que yo quisiera destacar, mis hermanos, que el pecado de María, mis hermanos, igual, de alguna manera, mis hermanos, sufrió en su cuerpo físico, ¿ah?, y sufrió también en su psiquis, podemos decir, el hecho de verse privada de estar dentro de la congregación del pueblo de Israel, ¿ya? Si eso pasó con María, mis hermanos, que era la hermana de Moisés, ¿ya? Una mujer profetisa, mis hermanos, podemos decir, una salmista, mis hermanos, que alabó al Señor cuando cruzaron, mis hermanos, por el mar en seco. ¿Cuánto más nosotros, mis hermanos, que somos gentiles, que somos pecadores, mis hermanos, que somos, que estábamos lejos de todas las promesas de Dios? Y esto, mis hermanos, el Señor nos ha perdonado nuestros pecados. Y esto es por su muerte, por su resurrección y porque su sacrificio en la cruz, mis hermanos, fue aceptado por el Padre. Y por tanto, mis hermanos, Él ahora está gobernando. Él ha recibido, mis hermanos, todo poder y potestad. Y esto, mis hermanos, a nosotros es algo que nos debe conmover y algo que nosotros, mis hermanos, debemos meditar en esto. El Señor ha perdonado, ha borrado nuestros pecados. Y otra cosa, mis hermanos, que tenemos que decir, ¿ya? Y está acá en el versículo 22 de acá de Efesios 2:22, ¿cierto? Dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hermano, fíjese que pensando en la lección de hoy, mis hermanos, de repente coloqué, ¿cierto? Cuando venía en el auto, coloqué la radio Armonía, mis hermanos, y escuché la siguiente palabra, ¿cierto? De un pastor dominicano que es de apellido Michelén. Y sin duda que tienen que ver con lo que estamos viendo el día de hoy, mis hermanos. De alguna manera eso me confirmó el mensaje que estamos viendo el día de hoy, que era lo siguiente. Y él decía lo siguiente, él decía así, hermano, decía, ¿no se acuerdan cuando Moisés inauguró el tabernáculo? Cómo aquel lugar se llenó de humo, mis hermanos, y Moisés tuvo que detener todos los sacrificios para hasta que el humo y la gloria del Señor, ¿cierto?, para que la gloria del Señor se manifestara, y todo tuvo que detenerse, mis hermanos, era imposible para Moisés estar sirviendo en aquel lugar mientras la gloria del Señor se manifestaba. Y lo mismo pasó,
¿cierto? Cuando Salomón inauguró el templo. Salomón inaugurando el templo, mis hermanos, también para él fue imposible, mis hermanos, los sacerdotes que estaban con él, le fue imposible, hermano, continuar oficiando, ¿cierto? Y haciendo los sacrificios porque la gloria del Señor estaba llenando el templo. Es decir, lo que decía este pastor es, si en la antigua dispensación la presencia de Dios resultaba un obstáculo para el que ministraba, si la gloria del Señor siempre, mis hermanos, de alguna manera era una situación en la cual uno tenía que detenerse. ¿Ya? Pero ahora lo que estamos viendo en esta nueva dispensación, mis hermanos, que la presencia del Señor en nosotros, ¿ya? Que la presencia del Hijo, que la presencia del Espíritu Santo en nosotros, mis hermanos, está en nosotros. Que es una cosa tremenda, hermano. No es algo, no es, a veces nosotros como creyentes lo damos por sentado como algo que está, como una cosa que está ahí y que siempre va a estar ahí. Pero déjeme decirle que efectivamente siempre va a estar ahí, pero no siempre fue así. ¿Ya? Porque si en la antigua dispensación, mis hermanos, los sacerdotes, imagínense el tremendo humo que hubo, mis hermanos, en aquel hermoso templo que construyó Salomón, mis hermanos, en que ellos tuvieron que parar un poco porque tuvieron que salir, mis hermanos, porque no se podía estar en aquel lugar. Cuanto más, mis hermanos, nosotros, que en esta hora, para nosotros, eso no era impedimento. ¿Ah? Lo que para los sacerdotes, ¿cierto? Para los levitas, mis hermanos, era un impedimento, para nosotros no lo es. Porque la gloria del Señor está en nosotros. El Espíritu de Dios, mis hermanos, está en nosotros. Y esto es una manifestación de que Jesús está en el gobierno y en el trono de todas las cosas. Para terminar, y volviendo, hermano, ¿cierto? Para volver a nuestro Mateo 16, verso 28, ¿no? Tenemos que responder la siguiente pregunta. Mateo 16, verso 28. De cierto os digo que hay algunos que los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Oiga, ¿y esto qué tiene que ver con todo lo que el Señor ha hablado? Tiene harto que ver, pues, hermano. ¿Qué es lo que ha dicho el Señor? Que si alguno quiere venir en pos de Cristo, niegue a sí mismo, tome su cruz y sígalo. ¿Ya? Todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de Jesucristo la hallará. ¿Ya? Es decir, esta declaración que hace el Señor es una invitación a que nos entreguemos a Él. Esta es una invitación a que nos sacrifiquemos por Él. Esta es una invitación, mis hermanos, a saber que en esta vida, siguiendo a Cristo, vamos a tener aflicciones, vamos a tener pruebas, vamos a pasar enfermedades, vamos a pasar dolores, mis hermanos. Pero como decíamos en la escuela dominical, aunque pasemos estas cosas, mis hermanos, que para nuestra naturaleza humana y para nuestro cuerpo a lo mejor van a ser aflicción, nuestro espíritu se va a llenar, mis hermanos, de gozo, de alegría y de contentamiento. ¿Ya? Porque como yo les contaba esa experiencia, mis hermanos, de un pastor misionero que estaba muriendo, que su hijo, mis hermanos, al despedirlo le decía, papá, a ti te persiguieron, perdiste familia, perdiste hijo, perdiste tu casa, todo por servir a Cristo, sufriste grandes sufrimientos. Y el padre muriendo le dice, no, hijo, no fue así. Para mí todas estas cosas fueron un deleite. Todo esto lo sufrí por deleitarme en Jesucristo. ¿Ya? Entonces, esta invitación que el Señor nos hace, mis hermanos, a tener que sufrir y soportar, mis hermanos, la persecución, las enfermedades, las pruebas, mis hermanos, los conflictos que hay en nosotros, en esta lucha que tenemos con el pecado que está en nosotros, mis hermanos, esta noticia de que el Señor está en el gobierno de todas las cosas, para nosotros es un aliciente. ¿Ya? Para nosotros debe ser un consuelo, para nosotros debe ser, esto es lo que el apóstol Pablo dice a Timoteo, echar mano a la vida eterna, a echar mano de la vida eterna, es decir, oye, que no se te olvide, hermano amado, ¿está pasando aflicción usted? ¿Está enfermo? ¿Está pasando pruebas? ¿Está complicada la cosa? Pero no se olvide que el Señor está gobernando. ¿Ah? No se olvide, mis hermanos, que a los que aman a Dios todas las cosas son para bien. ¿Ah? Entonces, no nos desesperemos.
¿ya? No nos volvamos locos, mis hermanos, no estemos nosotros pensando como el mundo, ay, que va a haber la Tercera Guerra Mundial, que hay problemas en Corea, que Estados Unidos, que Vladimir Putin en Rusia. Hermano, no, está bien saber esas cosas, pero usted no se vuelva loco, no se preocupe. Que la delincuencia, que aquí, hermano, el Señor está en el gobierno de todas las cosas y en sus aflicciones, en sus pruebas, usted sepa que si usted está perdiendo su vida por causa de Cristo, déjeme decirle que la va a encontrar. Y esa promesa no, se afirma mucho más sabiendo esto, que el Señor Jesús está en el gobierno de todas las cosas, mis hermanos. Y como Él tiene todo el poder y autoridad, mis hermanos, lo que para nosotros es pérdida, en las manos de Cristo es ganancia. Y si en este mundo perdemos, mis hermanos, el Señor nos dará una corona incorruptible de gloria, mis hermanos, y que será ganancia para nosotros. Por eso, hermanos, nuevamente retomemos este punto que hemos dicho en el estudio anterior. Entreguémonos en sacrificio vivo, sirviendo al Señor. Entreguémonos, mis hermanos, seamos que el Señor nos ayude en esto, hermanos. Hay tantas cosas que nosotros tenemos amarradas, hay tantas cosas que tenemos atadas nosotros, hermanos, y que no queremos soltar. Que el Señor nos ayude a arrancar esas cosas, mis hermanos, a sacrificar esas cosas y dedicarnos, mis hermanos, con deseo, con ganas, mis hermanos, a servir al Señor. Y vamos a ver, mis hermanos, ya que nosotros somos portadores del reino, no solamente embajadores del reino, sino que en nosotros va el reino de Cristo, mis hermanos. Vamos a ver cómo ese reino, si nosotros nos entregamos en sacrificio vivo, ¿cierto? Como dice Romanos 12, si nos entregamos en ese sacrificio vivo, vamos a ver cómo este Jesús que está en reino, mis hermanos, este reino va a ir creciendo y va a ir aumentando. Que en esta noche, hermano amado, el Señor nos bendiga. Hasta aquí el estudio bíblico de hoy. Y el Señor nos bendiga a todos, mis hermanos. Muchas gracias, hermano. Le entrego el servicio a nuestro pastor. Gracias, hermano Ramiro. Dios los bendiga, amados hermanos y hermanas que están presentes en este estudio bíblico. Bueno, teníamos 9, 10 hermanos que han seguido este servicio. Un saludo para todos ellos. Bueno, hermanos, mañana tenemos reunión de las clases y va a ser mañana la oportunidad que se va a reunir la clase de María Victoria con la clase de la hermana Rosa, donde van a seguir funcionando las dos clases simultáneamente. El sábado tenemos un compromiso, bueno, Jorge, él lo indicará la hora en la cual nos vamos a reunir en la clase para proceder a ir desarmando, hermano, aquel lugar y indudablemente que bueno, necesitamos hermanos y hermanas que puedan ir, bueno, los que vayan hay que llevar un par de guantes, una antiparra, hermano, un gorrito, un sombrero para el sol y alguna herramienta, un martillo, ¿ah? Para que procedamos entonces a este trabajo. De que Dios les bendiga, hermano, se los guarde. Nos encontramos entonces mañana. Yo también voy a acompañar a los hermanos, los voy a ir a la clase también, estar con ellos. Y que Dios nos ayude, hermano. Sigamos orando porque tenemos que trabajar, hermano, en la obra del Señor y sacar adelante estas tareas que Dios nos ha puesto. Así que Dios le bendiga, Señor le llame. Mire, me acaban de llamar. Generalmente, yo a veces no me doy cuenta que el teléfono, o yo lo dejo en modo avión, o se pone en modo avión, entonces no suena la alarma. Y justamente me preocupé y lo tenía encendido. Me acaban de llamar, hermano, para mañana a las 9:30 más o menos, a hacer un servicio, hermano, en una familia. ¿Se acuerda que nosotros orábamos siempre con un joven que se llamaba Marco Antonio? Que era un muchacho de como de 20 años, 21 años, que tenía cáncer y que después de una larga lucha por su enfermedad, este joven falleció. Pero antes de morir, hermano, él tuvo un encuentro con el Señor. Lo bautizamos también en su casa, me acuerdo. Partió, hermano, a los brazos del Señor rodeado de su familia. Y eso le dio paz y tranquilidad a su mamá. Y justamente la que me llamó fue ella para que mañana yo le acompañe. Y se van a cumplir 7 años de su partida. Entonces yo después ahí veré, después de la reunión de la hermana Rosa,
para ir acá y acompañar, hermano, en este servicio recordatorio, ¿no? Y también tener la oportunidad de reencontrarme con esta familia, eh, que de alguna manera, hermano, se han hecho responsables también de las cosas del Evangelio. Ella es vecina de nuestra hermana Joana. Así que yo les pido una oración, hermano, para que este servicio sea de bendición. Y sacamos adelante esta tarea, hermano, de predicar el Evangelio y también, hermano, del trabajo material que la iglesia necesita después de tantos años, tener la oportunidad de levantar la clase, hermano. Dios lo ha puesto una persona que nos va a ayudar. Como primera etapa, hermano, la primera parte de este trabajo, nuestro hermano Jorge, que va a estar a cargo la, de desarmar la clase, hermano, y ahí después tenemos que nivelar el terreno, porque el terreno está muy desnivelado. Va a haber que colocarle tierra, piedra y tantas cosas que hay que hacer, hermano, de que Dios lo ayude. No sé si alguien tendrá que dar algún aviso. Rodemil, Germán, Mano Hernán. Nadie tiene que decir nada. Sí, mi pastor, Sí, volver a dígame. recordar, no he mandado el aviso, pero eh, recordar, hermanos, a todos los jefes de clase, de cuerpo, mis hermanos, que nos toca, vamos a tener una reunión para entregar las cuentas, que va a ser el sábado 4 de enero, hermano. Sábado 4 de enero hay que dar cuenta, ¿cierto?, de la mayordomía que Dios nos entregó, ¿cierto? Las cuentas de tesorería, los trabajos materiales y los trabajos espirituales que se han hecho, mis hermanos, en las distintas clases y en los cuerpos donde Dios nos ha puesto. Así que recordarse, hermanos, sábado 4, esto va a ser una reunión que vamos a tener como a las 10 de la mañana, día sábado, ya para que también lo tengamos agendado.